El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido a este tu programa Derecho y Palabra con este servidor, el hermano Juan M. Gaur. Hoy estaremos hablando del pecado corporativo en la iglesia, un tema sumamente controversial del cual se habla muy poco. Estaremos usando uno o dos ejemplos para que puedas entender a qué nos referimos. No te vayas, regresamos en breve. Bienvenidos nuevamente a esta primera sección de tu programa Derecho y Palabra, donde estaremos hablando del pecado corporativo en la iglesia. Para que puedas entender, te tengo que dar unos datos históricos para que te pongas en contexto de lo que queremos hablar. Recientemente, ante unas acciones del Departamento de Hacienda, acciones del Departamento de Educación y Departamento de Familia, queriendo imponer el Departamento de Familia la perspectiva de género en los colegios privados y las iglesias escuelas, y queriendo el Departamento de Hacienda meterse en los libros de las iglesias, fue necesario un debate jurídico y legislativo sumamente álgido, profundo y no siempre tranquilo ni pacífico. Trajo como consecuencia que el Estado reconociera lo que ya estaba reconocido hace mucho tiempo, de que la iglesia tiene un gobierno propio, de que la iglesia existe por su propia naturaleza, tanto en la Constitución de los Estados Unidos, por eso la primera enmienda dice que no se puede ayudar para establecer ninguna religión, porque se reconoció la existencia de la iglesia, se reconoció la capacidad de la iglesia de educar sin licencia del Estado, porque la iglesia podía hacerlo. Se le solicitaron unos requisitos de salud y de seguridad, ¿verdad? Porque uno tiene que ser juicioso. Y también se reconoció que el Estado no se puede meter en las finanzas de la iglesia. Ok, pero entonces, ¿qué sucede? El Estado está haciendo esto, se están olvidando de manera consciente muchas personas, y otras inconscientes, incluso miembros de las mismas iglesias del liderato pastoral, del liderato conciliar, comenzaron a aceptar eso como bueno y empezaron a interpretarse frente al Estado como corporaciones y empezaron a permitir que el Estado los tratara como corporaciones. Y eso no es otra cosa que violación de la separación de iglesia-Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no puede aprobar una ley, ninguna ley, ningún reglamento en nuestro Estado de Derecho que le indique a la iglesia cuál es su estructura de gobierno, a qué pastores va a contratar, cómo va a usar su dinero y requerirle el pago de contribuciones, porque la iglesia está exenta del pago de contribuciones. Pero es bien sencillo, ¿por qué está exenta? Porque los que ofrendan en la iglesia pagan contribuciones. Las iglesias en Puerto Rico pagan, muchas de ellas pagan IVU en unos productos que no están exentos. Y existen además otras corporaciones sin fines de lucro que no pagan tampoco contribuciones, porque la corporación sin fines de lucro no trabaja para generar ganancia. La iglesia no trabaja para generar ganancia. La iglesia no recoge ofrenda para generar ganancia, aunque algunas viven unos niveles altísimos, pero la iglesia da un servicio al Estado, y el principio general es que el Estado y la iglesia deben trabajar en conjunto para el bienestar de la sociedad. Eso lo vimos. La ayuda que dio la iglesia en María, la ayuda que dio la iglesia en el terremoto, la ayuda que dio la iglesia en el COVID, la ayuda que da la iglesia en consejería, problemas de droga, cómo la iglesia incide y bendice la familia, la aportación de la iglesia en el área de salud, en el área de educación. Lo que pasa es que lo que hace tu mano izquierda no lo debe saber tu mano derecha. Pero los que estaban en este movimiento sí tenían la data de decir que lo que al Estado le cuesta de 7 a 10 dólares, la iglesia lo hacía por $1. Por ende, el Estado tiene que reconocer que la iglesia es una ayuda idónea para el bienestar de la sociedad. En ese proceso
El Tribunal Supremo aclara la doctrina y dice que tú no le puedes negar a un organismo religioso, a una institución religiosa, ayudas del gobierno que están disponibles para todas las demás simplemente por ser religioso. Y en ese sentido se aclara el debate porque se decía que si tú eras iglesia, tú no podías recibir unas ayudas y unos fondos. Siempre se decía que eso era incorrecto. Eso permite que en Puerto Rico se apruebe una ley donde claramente se establece que el Estado no puede meterse en el gobierno propio de la iglesia. La tiene que respetar. Que el Estado no puede decir cómo estructurarse. Y que tampoco el Estado puede usar la ley de corporaciones para incidir en la forma de gobierno interno de la iglesia. Y que la iglesia se puede estructurar como yo quiera, corporación, sociedad, personal. Hay iglesias que tienen un solo representante. Esto lo vimos bien fuerte en el caso de las pensiones contra el arzobispo, que el Tribunal de Puerto Rico bajó una opinión sumamente problemática, sobre todo para la iglesia protestante, donde se decía que si tú no estabas incorporado, el Estado podía ir a todas tus finanzas. Y decía, ¿cómo? Pero si es que somos iglesia, yo no tengo que incorporarme para que mis finanzas estén protegidas frente al Estado. Eso se lleva al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo deja sin efecto esa opinión por otros fundamentos de que no había capacidad jurídica del Tribunal de Puerto Rico para intervenir en el caso porque estaba pendiente en el Tribunal Federal. Todo eso hace que eso caiga al piso, pero ese caso fue un caso sumamente peligroso para las iglesias porque el Estado lo que dijo es, para yo no entrar en tus finanzas, tú tienes que estar incorporado. Eso dejaba sin efecto muchos años de desarrollo constitucional y le estoy dando un resumen. El caso es mucho más profundo que esto. Como consecuencia, muchas iglesias se incorporaron. Ahora bien, ¿qué permite incorporarte? Incorporarte te permite hacer negocios contra terceros, tener una personalidad jurídica civil y que se demandan a la iglesia esté protegida bajo el derecho corporativo, al igual que todas las instituciones seculares que se incorporan. Por ende, tú no puedes negarle el beneficio de la corporación a la iglesia porque se lo estás dando a otras instituciones, se lo estás dando a otras personas, a otros organismos, pero a la misma vez tienes que respetar el derecho constitucional que la iglesia se constituye con su propio sistema de gobierno conforme a su dogma, doctrina y fe. Y que el Estado no puede hacer una ley que cambie esa estructura. Mire, ese problema se enfrenta en los bancos, se enfrenta en la cooperativa, en las instituciones financieras, en negocios y en el mismo Departamento de Estado. Y es sumamente problemático que ellos entiendan. Ahora, al estar la ley, ya se le hace más claro a estas personas que no son expertos en derecho constitucional, relación a libertad religiosa, cláusula de establecimiento y separación de iglesia-estado, entender por qué fue recogido todo en una ley. ¿Cuál es el pecado de la iglesia en ese asunto? Eso es lo que vamos a estar dando en la próxima parte, pero vamos a darte el inicio. Que la iglesia, consciente e inconscientemente, está funcionando como una corporación. Y para eso tenemos que retomar lo que es la iglesia. Miren, la iglesia se tiene que organizar para hacer sus gestiones civiles, pero realmente la iglesia es el cuerpo de Cristo. El propósito de la iglesia es ser luz. El propósito de la iglesia es predicar el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios a los principados y potestades. La iglesia es el cuerpo donde cada miembro tiene una función. Y la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que eso no es debatible. ¿Qué estructura? Que si es en una casa, que si es mediante asamblea, que si es mediante un cuerpo de ancianos. Eso es cómo se gobiernan los asuntos de la iglesia. Pero ¿cuál es el propósito de la iglesia? Está definido en la palabra. Por tanto, ¿quién manda en la iglesia? Su cabeza, Jesucristo. ¿Quién es el que escoge? Escoge el Señor. Escoge el Espíritu Santo. No escogemos nosotros. En el derecho corporativo, la junta de directores se abroga el control de la corporación. En la iglesia, aunque se incorpore, no puede existir ese poder porque eso corresponde al Espíritu Santo de Dios y una junta de directores, ningún grupo
puede apropiarse de la voluntad de Dios en la iglesia para su propósito espiritual, para su propósito de los líderes que Dios escoge o no escoge. Quizás no me has entendido, pero cuando te dé varios ejemplos en nuestra próxima sección, creo que lo vas a tener bien claro y espero que estas palabras nos quebranten y podamos ir delante de la presencia de Dios a humillarnos, pedir perdón por ese pecado y que la práctica que voy a explicar en nuestra próxima sección comience a desaparecer de nuestras iglesias. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima sección. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Bien, volviendo a donde estábamos, quiero darte algunos ejemplos, quiero darte unos principios. Cuando tú entras a una iglesia, que tú te haces miembro, tú aceptas cumplir con la constitución, reglamento de esa iglesia. A tal punto que en el derecho, cuando usted va al tribunal, el tribunal no se puede meter en doctrina, cuestiones de fe, cuestiones de nombramientos ministeriales o pastorales, cuestiones de líderes dentro de la iglesia. No puede intervenir con el dinero, pero si hay un contrato con un tercero que implica dinero, el tribunal puede entender. El tribunal cuando entra, es el caso de Amador, establece que puede verificar si se cumplió con los propios reglamentos de la iglesia cuando se tomó la acción. Eso no significa que puede entrar en membresía, eso no significa que puede entrar en cuestiones de disciplina del cuerpo eclesial, pero hay un caso interesantísimo de un colegio cristiano que el Tribunal Supremo resuelve. Nosotros no podemos entrar porque esto es una cuestión contractual, no es una cuestión doctrinal, porque cuando papá firmó el contrato aceptó ese tipo de disciplina y esa disciplina fue la que se ejecutó. O sea, ahí el tribunal entró a ver el contrato entre las partes. Hasta ahí puede entrar. Ok, ¿qué sucede? Pero cuando usted entra y usted acepta una constitución, un reglamento para hacerse miembro de Cristo, usted no está entrando en una institución civil. Usted está entrando al cuerpo de Cristo. Usted está entrando a la iglesia. Cuando su hablar sea sí o no, y eso baste. Su palabra no puede variar. Su palabra tiene que ser sólida como la roca, como la palabra del Señor fundamentada. Cuando usted acepta esa constitución y reglamento, usted está delante de Dios porque usted está entrando al cuerpo de Cristo en esa iglesia local que está constituido ahí. Usted está entrando, por tanto, usted está haciendo un voto con el Señor. Usted está delante del Señor aceptando esos procesos que están establecidos allí. Lo que significa que usted está atado a sus palabras. Usted no puede, cuando no le guste, salirse de allí y hacerlo como usted quiera. ¿Cómo es la constitución, el reglamento, el manual de la iglesia? Eso cada uno de ustedes sabrá. ¿Cómo es gobernado la iglesia? Cada uno. Pero usted lo aceptó cuando se hizo miembro. Usted no puede venir a reclamar saliéndose de eso. Si eso es contrario a la palabra, ya ahí usted cita la palabra y la iglesia como cuerpo de Cristo obviamente tiene que resolver ese problema y será unos procesos porque hay muchas voluntades que unir. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo? Y lo estamos viviendo en gran escala. Vamos a hablar de iglesias congregacionales, de iglesias que se toman decisiones en la asamblea o de iglesias que se toman decisiones en cuerpos directivos delegados por la iglesia. Violan sus propias constituciones y reglamentos. Mueven líderes sin seguir sus procesos, nombran líderes sin seguir sus procesos y usan el derecho corporativo para imponer su criterio. Van al Departamento de Estado y enmiendan los estatutos corporativos. Cambian la estructura de la iglesia sin haber ido a la asamblea. Líderes, administradores,
llegan a compromisos financieros o económicos que el cuerpo no le delegó sin llevarlos a los cuerpos directivos, cuando en esas iglesias sus cuerpos directivos no le delegaron esa autoridad por completo. Segundo, yo he estado muchas veces bregando con casos como estos, y estas son las palabras que yo recibo de funcionarios del Departamento de Estado, que yo tuve que pedirle disculpa y pedirle perdón en el nombre del Señor, y me dice estas palabras: mire, licenciado, usted no sabe cuántos vienen aquí porque su papá o su tío o el patriarca de la iglesia murió y tienen problemas y vienen aquí y enmiendan los estatutos corporativos para quedarse con el control de la iglesia. ¿Quién está determinando el control de la iglesia? ¿El Espíritu Santo o la ley de corporaciones? ¿Quién está abriendo la puerta para que la iglesia se secularice con el derecho corporativo y no con la guianza del Espíritu Santo? Yo comparto esto con un amigo y me dice: ¿será que no tienen conocimiento? Y yo, bueno, podrán no tener conocimiento del derecho corporativo, pero tienen que tener conocimiento de la palabra de Dios. Quien pone y quita líderes es el Señor. Cuando usted tiene que entrar en una guerra de este tipo, alguno de los sectores está fuera de la voluntad de Dios. Yo he visto instituciones eclesiales nacionales tratar de imponerle un pastor a una iglesia sin haber seguido sus propios reglamentos. Y he visto esas pobres iglesias tener que defenderse con el derecho corporativo, evaluar si las propiedades son suyas, si el dinero es suyo, para irse. Porque vienen en paracaídas a tomar el control de la iglesia. He visto divisiones dentro de la iglesia donde un sector va, y eso lo vi yo en un caso que estaba viendo en el tribunal, hacen lo que se conoce como un takeover, hacen una reunión allá, enmiendan los estatutos corporativos y llegaron al tribunal como si ellos fueran los dueños de la iglesia, dando un golpe de estado a la corporación que había escogido la asamblea. Y el tribunal tuvo que decirle: mire, eso no se está discutiendo aquí, además eso no procede en derecho. Y eran dos facciones religiosas, dos grupos religiosos. A la larga, Dios nos dio la victoria en ese caso. Esa sentencia, los próximos meses, yo la voy a estar haciendo pública, tapando los nombres de las partes, porque cuando terminó el caso, el tribunal simplemente dijo a todos los funcionarios de ese concilio que no les daba credibilidad. Y yo le decía a ellos: la palabra de Dios dice que no litiguemos las cosas de la iglesia en los tribunales del mundo. Ellos la litigaron, usaron el derecho civil, usaron el derecho corporativo, usaron el Departamento de Estado para tratar de tomar el control de la iglesia. Mire, nosotros necesitamos mucho Jonatán. Jonatán era el heredero. Cuando supo que David era el escogido, le pidió a David: protege mi familia. Protegió a David. Su alma quedó prendada a David. Se amaban más que hermanos, eran más que hermanos. Había una unión en el amor del Señor tan grande entre ellos. Y cuando muere Jonatán, David dice: ¿quedará alguien de la familia? Y sabe la historia de Mefiboset. Sin embargo, Saúl, sabiendo que Dios le había quitado el reino, sabiendo que en un momento él fue el ungido y el escogido de Dios, Dios lo había rechazado, le había quitado el llamado, había advertido al pueblo sobre Saúl. Saúl no estaba tratando de matar a David. Saúl estaba en contra de la voluntad de Dios, tratando de retener el reino, y ese reino ahora está representado por la iglesia. Hay mucha gente que está como Saúl, usando el derecho corporativo, tratando de retener un liderato que ya no le corresponde. Cuando Absalón se levanta contra David, David dice: entrego el reino, si Dios me lo quitó, no lo recuperaré, pero si no me lo ha quitado, Dios me lo devolverá. Y se levantó y se fue, y no se levantó contra su hijo. Sabemos la historia, los que no lo saben, búsquela, que su hijo lo mataron, se rebeló contra su padre, pero ese hijo estuvo durante mucho tiempo planificando cómo quitarle el reino, y el reino es la iglesia, al líder que Dios había escogido, y utilizó medios jurídicos civiles. Se reunía en la puerta para resolver las disputas, los juicios civiles, empezó a resolverlos él. Y hoy nosotros tenemos que romper con la conducta que es muy, muy común en la iglesia hoy en día, de estar yendo al Departamento de Estado, al registro de corporaciones, y no hablo de un caso, hablo de muchos,
y con reuniones cambiar la junta de directores y tomar el control de la iglesia, y después, si la iglesia local no se le entrega, llevan el caso al tribunal. O simplemente tratan a esas personas como si no fueran parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros nos comprometimos delante del Señor a seguir nuestras propias constituciones y reglamentos y no lo seguimos, los que estamos mal somos nosotros. Si esa persona, Dios le quitó la unción, mire, Dios se va a encargar. Usted lo que tiene que hacer es como hizo Pedro y Juan, cuando el líder religioso le pidió que no predicaran en el nombre de Cristo, y ellos dijeron, mejor obedeceremos a Dios antes que a los hombres. O cuando Jesús, con la mujer encorvada, que la sanó, y el líder religioso se enojó y lo molestó, y el Señor le dijo, mira, hipócrita, tú llevas tu asno a tomar agua el día de descanso, pero yo no puedo librar esta sierva del Señor que estuvo atada por el enemigo tantos años. Basta ya. El enemigo externo lo controlamos con una ley. Ya no puede intervenir con nosotros, y si interviene, vamos a los tribunales. Ese es el enemigo externo. Pero tenemos otro enemigo interno que tenemos que atender. Somos nosotros mismos cuando queremos hacer hereditaria los llamados, cuando queremos imponer nuestros criterios, cuando nos levantamos contra el ungido o el escogido de Dios, fuera de los procesos bíblicos, porque a los falsos profetas, falsos pastores, hay unos procesos bíblicos ya establecidos. Humillémonos y volvamos a la palabra de Dios. No te vayas, continuamos en breve. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Continuamos en esta última sección. Miren, ustedes pueden seguirme en mi página de Facebook, Derecho y Palabra. Allí van a encontrar en la información mi blog, que también lo van a ver reflejado en las letras que salen en la pantalla cada cierto tiempo en el programa. Y pueden enviarme comunicaciones al email que aparece, derechoypalabra@gmail.com. Estos son asuntos que yo entiendo que se deben discutir al interno de la iglesia, porque son pequeñas zorras que tenemos que eliminar. Si le dijimos al Estado, sal de la iglesia y respeta que esto es el cuerpo de Cristo, ya tú lo habías reconocido, tenemos también que decirle a los nuestros, despierta, abre los ojos y deja de estar invitando al Estado a que se meta en los asuntos de la iglesia, porque la palabra de Dios nos dice que no resolvamos esto en los tribunales. Todos mis casos que han concluido en los tribunales o en las agencias, mi cliente ha sido el demandado. Yo siempre he evitado ser el demandante y siempre le he dicho al abogado de la otra parte, resolvamos esto fuera de los tribunales. No se ha querido. Tristemente, yo he recibido consultas que me he tenido que ir a orar, no las he podido tomar, de que esto está pasando, que llega una junta a la iglesia y se encuentra que hubo unos nombramientos en una reunión secreta en otro sitio, y cuando ellos van al Departamento de Estado se encuentran no solo que cambiaron los directores en el Departamento de Estado, sino que el reglamento que todo el mundo aceptó cuando entró, se puso uno nuevo en el Departamento de Estado y ellos no se enteraron. Y esto es práctica común en la iglesia del Señor en Puerto Rico, y eso se tiene que terminar. Estas cosas se tienen que resolver conforme a la palabra. Pablo confrontó públicamente a Pedro y le dijo, eres de condenar, cuando estaba judaizando. Pedro aceptó
lo que dijo Pablo, lo aceptó y corrigió. Jonatán entregó a David el reino. David entendió que si su reino terminaba, él no podía seguir peleando para mantenerlo. Más aún, Juan el Bautista, cuando Jesús llega, dice: mi tiempo termina, y comienza de él. Nosotros no fuimos llamados a perpetuarnos en los puestos de liderato. Nosotros fuimos llamados a crucificarnos por amor a Cristo. Así que yo espero que esto los lleve a reflexionar, que esto quebrante a muchos de ustedes y que comencemos a sacar al mundo de la iglesia en nuestras tomas de decisiones. Que Dios los bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.